Hola, soy Denise Merker y esto es Hablemos, un producto de N+ Podcast. La fecha límite para la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá está definida desde hace años y debe ocurrir antes del 1 de julio de este 2026. Lo que ha cambiado, y mucho, es el ambiente, cada vez más hostil y complejo, en el que se van a llevar a cabo estas negociaciones. Está desde luego la política de Trump, que busca reindustrializar su país, que busca disminuir su dependencia respecto a otros países, así sean sus aliados, como México y Canadá. Pero además, ahora hay que agregar la tensión entre Canadá y Estados Unidos, iniciada por Trump y sus declaraciones de que Canadá debería en realidad ser un estado más de la Unión Americana, y agudizado por el discurso pronunciado la semana pasada por el primer ministro de Canadá, Carney, en Davos. En este discurso, Carney le plantó cara a los Estados Unidos y dijo que vivíamos una ruptura del orden internacional, que era el fin del mundo definido por los Estados Unidos. Bueno, y hay que decir eso sin contar con la amenaza constante de Trump y de su gobierno de que en cualquier momento podrían llevar a cabo operaciones militares en territorio mexicano contra los cárteles de las drogas. En estas condiciones, ¿se podrá revisar o renegociar el TEMEC? ¿Sobrevivirá este tratado? Visto el giro que ha dado Estados Unidos, hicimos bien en atar nuestro destino al suyo cuando se firmó el TLC allá en los años 90 del siglo pasado. Y si ya no estamos en un mundo de reglas estables en materia de comercio, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la alternativa de desarrollo para nosotros? Para hablar de todos estos temas está en Hablemos Luis de la Calle. Él es un especialista en asuntos de comercio y además desde los años 90 ha participado y estudiado este tipo de negociaciones. Luis, gracias por estar aquí en Hablemos. Qué gusto. Y bueno, la primera es, lo decía, no parecía fácil la famosa revisión, sin embargo parece más compleja conforme van pasando las semanas, y la semana pasada le agregó muchas cosas. No solamente Carney, el primer ministro, básicamente dijo, se acabó este mundo definido desde la posguerra, desde la Segunda Guerra Mundial, como un mundo definido por Estados Unidos, con la Organización Mundial de Comercio, con reglas claras, el TLC y demás, sino que además ahora, pues Carney dijo, señores, no nos hagamos, este mundo ya se acabó y tenemos que tomar cartas en el asunto y plantearnos más bien una nueva arreglo. Esto ha tenido ya consecuencias. ¿Cómo lo ves? Es que las reglas que se desarrollaron durante casi 70 años, 80 años después de la Segunda Guerra Mundial, eran percibidas como reglas que le aplicaban a otros que no fuera Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos... Era el mundo de Estados Unidos, ¿no? Sí, la Pax Americana. Pero en el sentido de que Estados Unidos trabajó en el desarrollo de esas reglas para disciplinar a los otros, pero no pensaba que necesitaba disciplinarse a sí mismo. Sí. Lo que dijo Carney. ¿Qué es lo que dijo Carney? Son reglas que se aplicaban a los otros. Porque Estados Unidos en general se comportaba más o menos bien, ¿no? Aquí la pregunta es, el escenario es distinto porque ahora el que requiere al que se le apliquen las reglas es al propio Estados Unidos, ¿no? Entonces sí ha habido un cambio tremendamente importante. De entrada, hace unos días hablabas de que se trataba, meses, de que era una negociación manejable. ¿Te sigue pareciendo manejable una negociación en estas condiciones con Trump amenazando hace unas horas de aplicarle 100% de aranceles a Canadá si sigue, sus negociaciones o sus pláticas con China? Sí, la respuesta rápida es sí, porque la realidad es muy canija. O sea, el nivel de integración de Estados Unidos, México y Canadá hace que hay un nivel de dependencia que obliga al sistema político americano a darle a Canadá y a México un trato distinto al resto del mundo. O sea, Donald Trump en el último año, primer año de su segunda presidencia, ha violado la OMC, ha violado todos los tratados de libre comercio que tiene Estados Unidos, pero al que ha violado menos es el de México y Canadá. Es decir, desde tu perspectiva y conociendo todo eso, ¿lo que hemos estado escuchando es un ruido sin consecuencias? No, tiene consecuencias muy serias. A ver, dime. ¿No? Pero, las consecuencias para México y Canadá son distintas que para el resto del mundo. O sea, México y Canadá hemos incrementado nuestra preferencia relativa en el mercado de Estados Unidos. Si hubiéramos platicado hace un año, en enero de 2025, el pronóstico de la mayoría de la gente hubiera sido las exportaciones de México y Canadá en 25 van a sufrir en Estados Unidos porque Estados Unidos va a poner aranceles. Así es.
Y las exportaciones de México y Canadá subieron en 2025 porque Estados Unidos efectivamente nos puso aranceles, pero le puso a sus otros socios comerciales aranceles más altos. Entonces estamos peor con respecto a la economía del medio oeste de Estados Unidos, pero estamos mejor con respecto a China, con respecto a Asia, con respecto a Europa y con respecto al resto de América. Es interesante porque entonces lo que tú me dirías es todo lo que está ocurriendo que ha agudizado, digamos, los enfrentamientos verbales, ¿no? Esto que yo ya decía, Estados Unidos diciendo que México, que podría hacer operativos aquí, sabiendo además que la respuesta del gobierno mexicano sería dura porque pues es una violación a la soberanía, o en el caso de Canadá, un primer ministro beligerante. Tú dices, todo eso no pesa comparado a lo que realmente está detrás, que es esa pues codependencia económica que sí se ha construido en los últimos 30 años. Bueno, empezó antes de 30 años. Bueno, sí. Y fue, o sea, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994 fue consecuencia de la integración que se había hecho en los últimos 20 años antes, ¿no? Y ahora estamos viendo la consecuencia de los 30 años del tratado y los 20 años previos de concentración. Pero además, si tú te fijas lo que sucedió en los últimos días, Carney da un discurso muy duro, va a China. Antes va a China, luego da el discurso. Luego el discurso muy duro. Luego Trump le contesta. Trump la amenaza con 100% de aranceles y el fin de semana se quita la amenaza y Carney aclara que no va a negociar un tratado con China. Entonces, sí, hay muchos gritos, sombrerazos, pero a la hora se calman las aguas porque hay un interés económico, socioeconómico muy importante. Ahora, hay otra cosa relacionada con lo que dijiste al principio en la introducción. A ver, dime. Cuando se negoció... voy a ir a eso, a los 90 ahorita, pero antes quisiera preguntarte, porque voy a ir a los 90, lo que dije, ¿no? Hicimos bien en atar nuestro destino. Correcto. Creo que, y además pues tú estabas en ese entonces ahí. Correcto. Y te quiero preguntar, pero antes de ir ahí, yo quiero que me digas qué peso tiene este cambio filosófico, porque hay un cambio de fondo de Estados Unidos que pasó de promover los tratados de libre comercio, de imaginar un mundo interdependiente, que eso le iba a garantizar paz, etcétera, a lo que hay detrás de la política de Trump y que fue expresada también muy claramente por Lutnick, su secretario de Comercio ahora en Davos, que básicamente es decir, esa política solo beneficiaba a las élites de Estados Unidos. Los trabajadores perdieron mucho con la deslocalización, es decir, mandar las empresas a México, automotrices o a otras partes. Fue una política de las élites y este gobierno lo que quiere es darle trabajo a los estadounidenses pobres, que se quedaron pobres por esa política. No estamos a favor de importar mano de obra barata. En fin, un cambio realmente muy radical. ¿Cuánto pesa eso? Porque finalmente ante eso estamos. Es algo que siempre ha existido en Estados Unidos, ¿no? Sí, pero no tenía el poder. Bueno, esta visión de Hamilton que expresa Greer en su discurso en Davos, no solamente Lutnick es menos sofisticado, ¿no? Bueno, fue muy duro. Greer en su discurso, que Greer es el representante comercial de Estados Unidos, hace una revisión histórica, empieza entre Hamilton y Jefferson, ¿no? Hamilton era un poco de los fundadores. Los fundadores, el proteccionista, y Jefferson el creador del Estado de Derecho moderno, etcétera, ¿no? En Estados Unidos siempre ha existido esa beta proteccionista. En las últimas décadas, cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en los 90s, estaba sobre todo en el Partido Demócrata. Y lo que ha cambiado... Cercano a los sindicatos, que decían no podemos competir con los mismos argumentos que dijo Lutnick los escuchabas tú en el debate en 1993, cuando se votó el TLC de América del Norte en el Congreso de Estados Unidos. Ahora está en el Partido Republicano, ¿no? Ese es el cambio más importante, ¿no? Que ha habido una realineamiento político dentro de Estados Unidos y que están ahora ellos en el poder. Pero ese cambio... Esa expresión de Estados Unidos, esta idea que tiene Trump desde hace mucho tiempo de que Estados Unidos está perdiendo. De que le ha costado, pero sobre todo le costó a los pobres de Estados Unidos. Bueno, eso viniendo de Lutnick, de Besant y pero es lo que Trump, dicen, que y hay una clase social claramente Street, que sí. No son los representantes más. O sea, pero bueno, todo eso es debatible, ¿no? Cuando uno viaja a Estados Unidos o ves la economía de Estados Unidos,
como que te queda esta duda, oye, ¿estarán realmente estos chavos perdiendo? El tema es si hubo una clase social que perdió con el tratado, que yo creo que sí, en Estados Unidos, y si esa clase social no se le dio una respuesta distinta. Yo creo que ahí habría algo que revisar. Pero bueno, existe sin duda, pero no es lo que explica el triunfo de Donald Trump. El triunfo de Donald Trump, creo yo, es una cosa mucho más cultural en Estados Unidos. Es la batalla, la larga batalla. O sea, ¿tú no crees que tiene que ver algo con el America First, que es el trabajo para nosotros, defendernos del mundo? Sí, tiene que ver, pero no es la razón fundamental por la que ganó el presidente Trump en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos hay una guerra cultural muy profunda que tiene muchos años, y Trump ganó en el fondo la primera vez por la disputa por la Suprema Corte. Porque eso fue lo que le permitió que los evangelistas, muchos católicos, votaran con él para cambiar la... O sea, ¿tú no crees que el comercio tuvo algo que ver? Mucho menos. Mucho menos que las fuerzas culturales que están detrás del movimiento de Donald Trump. Pero ahora Donald Trump tiene desde hace décadas una visión contraria al libre comercio y a favor de los aranceles. Bueno, y eso es lo que está hoy en el poder. Y por eso decía que significa una dificultad en la negociación con Trump, dado que sabemos que está en contra, en principio, de esos acuerdos, y entonces te planteas sentarte con un señor al que no le gustan esas cosas. De acuerdo, pero ya nos sentamos con él, ¿no? Ya pasó, una vez. Pasó una vez. O sea, cuando Trump estaba en la campaña, en el segundo debate con Hillary Clinton, dijo: voy a invocar el artículo 2202. Para desaparecer el TLC. Para salirme del TLC. Y de los 35 millones de personas que estaban escuchando eso, nadie sabía que era el 2202, excepto algunos como yo que estábamos escuchando, pero porque habíamos trabajado en ello, ¿no? Ni Hillary sabía, ni los moderadores sabían de lo que estaba hablando Trump. Pero Trump ya se había informado de que se podía salir del TLC. Bueno, obviamente sabemos que no se salió. Y luego dijo: lo voy a renegociar a mi gusto. Y se renegoció, pero no quedó a su gusto. Quedó 95% el mismo que el de antes, y sí, 5% de diferencias importantes, pero no sustantivas. O no cambió el corazón. ¿Qué se lo impidió? La realidad. Trump firmó en el escritorio de la Casa Blanca, en la oficina Oval, la salida de Estados Unidos del TLC América del Norte. Su asesor se le quitó la carta y entró el secretario de Agricultura de Estados Unidos a la oficina Oval con un mapa de Estados Unidos y todos los distritos electorales agrícolas que dependen de las exportaciones a México. La mayoría de ellos están en el centro de Estados Unidos, que es Trump Territory, ¿no? El territorio Trump. Y Trump se echó para atrás por eso. Ahora, déjame ponerte así nada más para ya regresar a lo de si hicimos bien en ligar nuestro destino a Estados Unidos. Me parece muy interesante esto porque le das un peso enorme, y creo que tienes razón, a lo que de verdad ocurre cotidianamente en la vida de muchísimos mexicanos y de muchísimos estadounidenses, que es que su vida está ligada a esta construcción de interdependencia, contra lo que Trump no puede de todos modos hacer nada. O sí lo podría hacer a un costo altísimo para él. Uh-huh. Ese sería nuestro aliado más grande, por lo que me dices. Correcto. En una cosa así. Pero me parece interesante cuando planteas esto de que Trump lo intentó hacer y la realidad se le vino. Es, en realidad, entonces, lo que lo impide es el interés que Trump lee de su propio electorado, no lo que nosotros le podamos decir. Correcto. O sea, ¿Cambia algo si se pelea con Canadá más intensamente y decide venirse bilateralmente con nosotros? Hay líneas rojas, ¿no? A ver. O sea, si tú me hubieras preguntado el año pasado o me preguntas hoy, ¿cuál es la probabilidad de que tengamos una revisión y que el tratado sobreviva, ¿no? Y que esté más o menos como está? Bastante alta. Excepto si no hay ciertas líneas rojas que cruzamos. ¿Qué son? Por ejemplo, un pleito fuerte con Canadá, Estados Unidos. ¿Y entonces se voltearía para buscar algo bilateral? Sí, podría tratar de hacer algo bilateral con México, pero tiene la dificultad, hay una dificultad intrínseca en todo esto, que es que no tiene los votos en el Senado y en la Cámara de Diputados de Estados Unidos, el presidente Trump, para modificar el TEMEC. ¿Por qué no va a haber una gran modificación del TEMEC sin cruzar líneas rojas? Pues muy sencillo, no tiene los votos.
O sea, ha habido 3 votos en el Senado de Estados Unidos en los últimos meses en contra de los aranceles impuestos por Donald Trump, 2 con respecto a Canadá y 1 con respecto a Brasil. Si hubiera un voto sobre México, tampoco pasaría. Senadores republicanos votaron en contra de Trump. O sea, porque tú tienes estados, distritos electorales en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos, están tan íntimamente integrados con México y Canadá que los congresistas en esos distritos no tienen opción más que votar a favor de que haya comercio con Canadá y con México. Entonces, y como tiene solamente 5 diputados en exceso en la Cámara de Diputados, con que pierda 2 o 3 republicanos, no logra la mayoría y no los tendría. Entonces, bueno, tú me lo estás planteando de tal manera que entre la realidad, entre la lógica, o sea, la realidad económica y la realidad política de Trump, en realidad las posibilidades que tiene de hacerle modificaciones profundas o hacer una revisión profunda del tratado es muy baja. Nosotros le damos 15%. Así de baja. A esa. Pero le damos 60% a que lleguemos a julio sin acuerdo. Que eso significaría seguir igual. Que eso significaría una revisión adicional en 27. Y luego, si no nos ponemos de acuerdo en 27, una más en 28. Y luego 29, luego 30, hasta 36. En 36, obviamente ya no está Trump. Esperemos que antes, ¿no? Bueno, desde mucho antes se terminaría el tratado. Entonces, pero está diseñado de esa manera. Y el gobierno de Estados Unidos... Y perdón, con un hombre que respeta tan poco todo, ¿qué te hace pensar que estas cosas lo van a limitar? Bueno, el tratado que más ha respetado es el TEMEC. Y segunda cosa, el proceso de consulta, el proceso de revisión del TEMEC ya inició. Sí, ya le mandaron... En septiembre inició el proceso oficialmente en Estados Unidos. Hubo una publicación en la Gaceta Oficial que se llama el Federal Register, donde el representante comercial de Estados Unidos invitó a gente interesados a mandar comentarios. Se mandaron 1,500, mucho más de lo que se esperaba. El 97% altamente favorables a la continuación del TEMEC. Y después hubo audiencias en el mes de diciembre en Estados Unidos. Habían puesto reservado un día, tuvieron que ampliarlo a 3 días por el número de personas que querían dar testimonio. Cada persona tenía 5 minutos. Y otra vez, 90 y tantos % de los comentarios a favor de la continuación del tratado trilateral México, Estados Unidos, Canadá. Entonces, digamos, ahí te das cuenta de 2 cosas. Una, que Estados Unidos oficialmente ha cumplido estrictamente con lo que dice su ley y el tratado en materia del proceso de revisión. Y bueno, veremos qué pasa de aquí al 1 de julio. No así con el tratado, porque... El tratado lo ha violado. Lo ha violado. Y es posible que lo vuelva a violar otra vez. ¿No? Porque la violación del tratado viene básicamente en materia de aranceles. Sí, y entonces empezó a agregar el aluminio, el acero, sí. Luego... Pero hay que tomar en cuenta una cosa que es súper importante. A ver. O sea, Estados Unidos ha impuesto... El problema regresando a los años 90, el problema de la construcción del sistema internacional de comercio es que Estados Unidos, históricamente, por haber participado y liderado las rondas de negociación del GATT y luego de la Organización Mundial de Comercio, fue bajando sus aranceles que se llaman de nación más favorecida, que son los aranceles que le cobras a todos los miembros de la OMC. Pero en la OMC hay 2 tipos de aranceles. El arancel aplicado, que es el que cobras en la frontera, y el arancel máximo a que te comprometes en la OMC. Y Estados Unidos tenía el aplicado y el consolidado iguales, 3.3%. Sí, muy bajo. Toda la Organización Mundial de la todos los miembros, incluido China, a todo el mundo. En cambio, México, por ejemplo, el año pasado teníamos 7% aplicado y 36% consolidado. Entonces, México tiene espacio para subir su arancel sin violar sus acuerdos, sin pelearse con nadie. Y Estados Unidos no. Estados Unidos no. Estados Unidos tiene que encontrar una excusa. No justifica, ¿no? No justifica, pero tiene que encontrar una excusa. ¿Qué es? La excusa es, todos los tratados y la OMC tienen una excepción que se llama la excepción de seguridad nacional. Entonces, cuando entra al poder Trump, Peter Navarro, su asesor en materia de comercio, lo convence de que hay una excepción de seguridad nacional que puede él utilizar para subir aranceles a su gusto. Y entonces él utiliza en su primera versión la sección 232. Pero la sección 232 tiene un defecto que no es muy buena para amenazar,
porque hay un periodo de investigación en la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos que dura 6 meses. Que tendrías que esperar. Que tienes que esperarte 6 meses y además hay audiencias, la gente puede opinar. Y entonces, ellos no lo hicieron así. No, porque no, hace 8 años así lo hicieron. Sí, pero ahorita. Ahorita no, porque ahorita utilizó otra ley de Estados Unidos que es la IEPA, el International Emergency Economic Powers Act. Y bajo esta ley de Estados Unidos, él le interpreta diciendo yo puedo poner aranceles como a mí me plazca, siempre y cuando haya una emergencia. Y entonces... declaras la emergencia. Declaró la emergencia del fentanilo y dijo el fentanilo viene de México, de Canadá y los precursores vienen de China. Y por lo tanto en el mes de marzo del año pasado le impuso a México y a Canadá y a China aranceles, a nosotros puso 25% y a China 20%, porque era 20% sobre lo que ya le había impuesto bajo la sección 301. Entonces, 2 días después, esto es lo importante, 2 días después se echó para atrás y le dijo para México y Canadá, aquellas cosas que cumplan con la regla de origen quedarán exentas porque necesitamos esos insumos y porque los productos que vienen de Canadá y de México tienen un chorro de contenido de Estados Unidos. Entonces le estaba poniendo un arancel a sus propios productores. Entonces, al echarse para atrás, sin que pasara nada con el fentanilo. O sea, ¿cómo se echó para atrás? Bueno, de entrada, ¿por qué ligar el comercio con el fentanilo, verdad? Bueno, porque tenía que inventar una emergencia. Pero el punto es que en 2 días, con la presión que se generó internamente en Estados Unidos, le quita el arancel al 85% de lo que exportamos nosotros y nos deja en 0, a pesar de que no habíamos hecho ningún progreso en fentanilo. Entonces, seguimos pagando arancel sobre aquellas cosas que no cumplen con la regla de origen. Y después están los aranceles de la sección 232 que mencionabas tú hace rato, que se aplican al acero, al aluminio, al cobre y a la madera y a algunos de sus derivados. Entonces, no solamente... Muebles, por ejemplo, no solamente las láminas de acero y el tubo de acero y la varilla, sino también, por ejemplo, puso ahora las lavadoras y las secadoras, ¿no? y las estufas, porque tienen contenido de acero, ¿no? Entonces, el argumento que está haciendo México y Canadá y que es correcto hacer es decir, oye, la misma argumentación que utilizaste para la IEPA de eximir, para la emergencia, lo que cumpla con la regla de origen, deberías aplicarla a la 232. Porque la 232, o sea, lo que cumple con la regla de origen son productos de América del Norte que estamos coproduciendo conjuntamente y que traen un chorro de contenido de Estados Unidos. Si lográramos, ya lo logramos con la IEPA y el presidente extendió eso 2 veces, no lo ha extendido otra vez, pero nos sigue cobrando 0. Si lográramos que la 232 nos exima para aquello que cumple con la regla de origen, tendrías 2 efectos tremendamente importantes. El primero es que le darías certidumbre a los operadores de que en América del Norte, si estás integrado verticalmente, no te cobran arancel. Eso tendría un efecto en los volúmenes de inversión monumental. Haría irrelevante la revisión, básicamente. O sea, porque aunque no concluyas exitosamente con una revisión en julio, ya no importa porque resolviste el meollo. El meollo. A ver, digamos, eso suena bien. Nada más déjame regresar a lo de los años 90, porque desde luego partimos de la idea de que tenemos que defender la existencia del tratado, ¿no? Que nos conviene. Yo quería regresar, porque sé que tú estuviste presente en esas negociaciones. De entrada, ¿qué imaginaban? Porque releyendo yo algunos documentos de quienes en esa época pues, lo promovieron, por supuesto el expresidente Salinas y demás, los argumentos eran muy, muy interesantes porque se trataba de disminuir la pobreza, aumentar los ingresos. Y la verdad es que en ese sentido, ni el PIB per cápita, ni el PIB del país y tampoco la pobreza realmente vivieron una bonanza. No nos convertimos en un tigre asiático. No, el tratado, más allá de sus beneficios, nos volvimos exportadores, etcétera. Pero realmente el PIB per cápita, es decir, lo que recibe por individuo, por ciudadano, no aumentó comparable a como aumentaron países similares a nosotros, Chile, Brasil. ¿Por qué? ¿Por qué no fue el éxito que se esperaba?
En ese sentido tan importante en la vida de cada mexicano. Bueno, es que mayoritariamente sí lo fue. No, pero en promedio no. Es que el promedio es un poco engañoso. Bueno, así se mide el PIB per cápita. 100%. Sí, pero no todos los estados de México, todas las regiones del país están integradas con América del Norte. O sea, cuando tú viajas a Querétaro, o a San Luis Potosí, o a Nuevo León, o a Coahuila, o a Chihuahua, y bueno, muchos otros estados, y ves los niveles de vida, físicamente las ciudades y los pueblos, las fábricas que están ahí instaladas, hay un cambio tremendamente distinto. O sea lo que hay estados en México, una cuestión regional. Hay estados en México, los ligados íntimamente, que han tenido tasas de crecimiento del 5% por año en los últimos 30 años. Y se ve físicamente. Pasa que el país está dividido en 3. O sea, los estados del tratado, por decirlo de una manera, de Querétaro hacia el norte, la Gran Ciudad de México, que tiene tasas de crecimiento europeas, y el sur de México. Europeas estamos hablando del 2%. 1 o 2%. Y el sur de México, que está rezagado, aislado de ese proceso, ¿no? Entonces, sí hubo un progreso muy importante, insuficiente, pero hay que reconocer que sí hay lugares del país que tienen una situación completamente distinta. ¿Ahora esto lo imaginaron? ¿Lo sabían es decir, que iba a partirse? Porque si lo ves simplemente por PIB per cápita, insisto, en América, Chile, otros países avanzaron mucho más que nosotros. Bueno, sí. Bueno, hay una discusión más amplia, lo podemos quizás hacer otro día. En México el PIB está crónicamente subestimado por el INEGI, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos discutir después. Pero bueno, independientemente de eso. No salimos de la pobreza. Correcto. A ver, ve los datos de pobreza. Pero no, si tú ves los datos de pobreza, realmente se movieron muy, muy poco a pesar del tratado. No es que yo lo que quiero entender es qué esperaban del tratado y qué es lo que obtuvimos. Es decir, no se disminuyó la pobreza en proporciones como o sea, es que cuando uno ve lo que le pasó al sureste asiático, aquello es sacar a la gente de la pobreza. China, ni se diga. Incluso en un momento Brasil. ¿Qué pasó con nosotros en todo este periodo de integración y por qué no cambió la pobreza? Bueno, un tratado de libre comercio no es sustituto o sinónimo de eliminación de la pobreza, ¿no? Bueno, pero se citaba como uno de los objetivos. Hubo un debate muy intenso en el que se exageraron los costos de hacerlo en Estados Unidos y en México por razones políticas. Los enemigos del tratado exageraron los costos y los promotores del tratado exageramos los beneficios en un debate político. Fue la primera vez que se debatió en el mundo un tratado de libre comercio tan abiertamente como se hizo con el TLC de América del Norte. Entonces se exageraron los costos, se exageraron los beneficios, probablemente demasiado, ¿no? Tanto los costos como los beneficios, la realidad estaba más en medio, ¿no? Ahora, tuvimos en México 2 factores que son los más importantes para explicar el comportamiento de la pobreza. O sea, el primero de ellos es demográfico. O sea, la razón en México por la que tuvimos ingresos per cápita constantes o negativos durante muchos años fue porque tuvimos una explosión demográfica muy difícil de manejar, a menos que tuvieras niveles de inversión que México no tenía. O sea, pero... Entonces, tú digamos, estabas condenado, el país estaba condenado a tener salarios relativamente bajos o no crecientes, porque el número de jóvenes que llegaban a la fuerza laboral por año necesitaba una creación de empleo que la economía era incapaz de dar. Y además porque tuviste una política, ¿no?, para mantener muy bajo el salario. Correcto. No solo eso, no solamente... Correcto, había una decisión de política económica de tratar de mantener la tasa de desempleo baja, pero los salarios bajos al mismo tiempo, ¿no? Desde mi punto de vista, equivocado. Pero es un factor, el factor demográfico es muy importante, Denise, porque la reducción que hemos visto de la pobreza en los últimos años, que sí ha sido una reducción significativa, tiene 2 elementos que le explican. Uno de ellos es demográfico, es decir, las cohortes que hoy en día ingresan al mercado laboral son mucho más pequeñas en términos al tamaño total de la economía. 1.5. O sea, no fue el aumento del salario mínimo.
No. Bueno, la principal razón es que aumentó el salario promedio. Exacto. Y el salario promedio aumentó porque cuando tú pones un letrero, se necesitan empleados, se buscan empleados, el número de gente que se forma afuera de la fábrica es tremendamente más pequeño que se formaba hace 30 años, hace 20 años. Entonces, y el otro factor es la estabilidad macroeconómica. O sea, porque cuando iniciamos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México tuvo una crisis económica en 1995 que provocó un incremento muy importante en la pobreza en el país. Hubo una caída del 50% del salario real y una caída muy importante en la riqueza del país. Y nos costó mucho trabajo, muchas décadas, recuperar esos niveles. Entonces, no solamente teníamos, digamos, el efecto demográfico, sino que pusimos al país en una situación de vulnerabilidad macroeconómica que nos llevó a una crisis de la que nos ha costado mucho trabajo recuperarnos. Entonces, lo que hemos visto en los últimos años... Entonces, ¿qué hicimos? ¿Hicimos bien o no hicimos bien en ligar nuestro destino la manera que lo hicimos a Estados Unidos? Sí, hicimos bien. Porque también hay que recordar una cosa que es muy importante. O sea, obviamente... Porque hoy tenemos márgenes de maniobra muy limitados frente a un Estados Unidos del que dependemos tan intensamente, ¿no? Sí, pero ahora tenemos... o sea, en la situación en la que estaríamos hoy en día, si no tuviéramos esas reglas que Trump no respeta al 100%, pero que respeta más que otras, sería completamente distinta. O sea, lo que hay... sería peor, pues. Sería mucho peor. Pero es contrafactual, o sea, no lo podemos comprobar. Simplemente tú piensas que apostándole al mercado es simplemente para saber lo que es. En el 90 finalmente se toma una decisión y yo me imagino que entre los que estaban discutiendo esta negociación, y me ponía yo a pensarlo ayer, ustedes nunca pensaron que el que iba a reventar las reglas iba a ser Estados Unidos. El artículo 2202 estaba hecho para México, el que decía que te podías salir. Porque además tenía dos frases, decía, un país puede denunciar, en el sentido de salirse, el tratado si lo avisa con 6 meses de anticipación, pero Estados Unidos añadió la siguiente frase, el tratado seguirá en vigor entre las otras partes, porque Estados Unidos pensaba, con razón, que México podía tener algún día un presidente populista y que México iba a decir, ¿sabes qué? Esto es mucha competencia, me voy a salir. ¿Sí? Históricamente había razones para pensar, pero no estaba pensado para que se saliera Estados Unidos, efectivamente. ¿Tú entiendes que el mundo hoy analiza a Trump y su política agresiva, belicosa, amenazante, como la de poder hacer una intervención armada en nuestro país, también como digamos, el gobierno de un país que se ve un poco en decadencia frente a la competencia china y que está tomando decisiones para tratar, como lo ve Trump, de salvar esta preeminencia, esta posición. En ese contexto mundial, México tiene muy pocas cartas al estar tan pegado a ese imperio. Lo que Carney básicamente decía es, empecemos a hacer otras alianzas, porque este señor nos va a asfixiar. ¿Cómo le hacemos? Nosotros no tenemos esa capacidad, entre otras cosas, por lo increíblemente interdependientes que estamos de ellos. Bueno, México y Canadá podemos hacer muchos esfuerzos para diversificarnos y nos vamos a diversificar poco. México, por ejemplo, acabamos de negociar la actualización del tratado con la Unión Europea. El gobierno mexicano y el gobierno de la Unión Europea han estado discutiendo sobre si se procede a la firma y al proceso de aprobación, pero les da un poco de preocupación que se enoje Trump, ¿no? Entonces, hemos como venido posponiendo la firma. Después de Davos, después de Venezuela, es clarísimo que hay que firmarlo inmediatamente. Por fin México aceptó en el mes de diciembre, en los últimos días del Senado de la República, la adhesión del Reino Unido al Acuerdo Transpacífico. Tremendamente importante. Lo tuvimos en el cajón 2 años y medio. Pero entonces, yo te escucho. Y ahora, una cosa más, Denise. Ahora, en la última semana de enero, México va a subir la presidencia pro tempore de la Alianza Pacífico. Profundicemos con Europa, profundicemos con América Latina y con Asia. Lo que yo escucho es que tú estás promoviendo más comercio y más globalización. Carney también. Sí, pero te lo pregunto nada más porque, digamos, yo creo que pasaron muchas cosas en la globalización desde los 90s. Y lo que yo escucho es decir, todo con la globalización, a pesar de que estamos en un mundo que nos manda señales contrarias. Por ejemplo,
En la pandemia descubrimos que aquello de que no importa dónde se hagan las cosas con tal de que se hagan más baratas no es necesariamente correcto. Pasó con las vacunas, pero pasó con los cubrebocas que dejaron de producirse aquí, pues se fueron a Asia o las vacunas se fueron a la India y el día que las necesitamos hubo una decisión política de la India a quién se las daba primero y no fuimos nosotros. Creo que han pasado cosas desde los 90 hasta ahora que te dicen que hay ciertas cosas que el mundo totalmente globalizado te vulnera ante ciertas situaciones porque pierdes el control sobre cosas que pueden ser fundamentales en casos de emergencia. Estados Unidos está en su visión proteccionista y parece que el mundo va hacia un relativo proteccionismo regional o lo que sea. Y yo te oigo a ti con que tú estás como en los 90, o sea, todos nos abrimos a todos. Bueno, estamos argumentando los 90, pero no. Sí, pero fíjate bien. O sea, lo que estamos diciendo es perfectamente congruente con tu análisis. Estamos viviendo una regionalización de la globalización, ¿no? O sea, eso va a implicar cierta independencia con respecto a China. Sí, o sea, ya no mandas a hacer tus vacunas a la India de preferencia, porque estás poniendo en riesgo la vida de tus ciudadanos. Sí, la pregunta es si eso se puede hacer en México. ¿Las vacunas no se pueden hacer en México? Bueno, la pregunta es, ¿qué requieres para hacerla en México? O sea, la pregunta que se tiene que plantear México es ¿qué se requiere para que la fábrica de acero especializado de Corea o de Alemania se pueda hacer en México? ¿Qué se requiere para que en México podamos hacer los equipos de telecomunicaciones de alta sofisticación? Bueno, a lo mejor no los hacemos tan barato, pero resulta que es seguridad nacional. Pues que hoy tienes la posibilidad de poderlos hacer, aunque no sea el más barato. O sea, porque el movimiento hacia la regionalización de la globalización, que está claro. Y que probablemente lo más probable es que se quede, implica que ahora tienes tú un mucho mayor incentivo para la integración vertical. O sea, México no con América del Norte. Sobre todo con América del Norte. Pero al profundizar tu integración con América del Norte, necesitas también cierto nivel de diversificación. Y lo que ha cambiado es que Estados Unidos ahora es menos confiable. Bueno, totalmente. Entonces necesitas tú proteger tu capacidad de maniobra. Por ejemplo, si tú dices, oye, mira, México es un gran exportador de cerveza, ¿no? El 80% de tu cerveza se va a Estados Unidos. Pero el 20% que no se va a Estados Unidos es suficientemente grande para que si Estados Unidos fluctúa, te impone un impuesto o te hace una... Se sostenga la cervecera. El excedente lo puedas mandar a Australia y a Canadá y a Europa, ¿no? Con 20% puedes tener una relación diversificada. Bueno, entonces quiere decir que sí necesitas un mercado interno fuerte. Correcto, pero ese mercado interno va a ser mucho más fuerte si te integras verticalmente. Porque los beneficios regionales de México que se hace todo hace rato, la gente te dice, oye, ¿por qué una maquiladora en Ciudad Juárez? No sé si ha sido a Juárez, es un imperio de fábricas de un tamaño monstruoso, ¿no? ¿Por qué no se surten del Estado de México? Pues porque no hay muchos insumos, porque no hay suficiente energía, ¿no? Que habíamos discutido. Y dos, porque la logística entre Toluca y Juárez es mucho más cara que entre Chicago y Juárez. Entonces, tú quieres seriamente lograr que se integre el país en un país más competitivo, necesitas tener logística de excelencia en todo el país. Eso implica, obviamente, buenas carreteras, buenos trenes, que no te asalten, etcétera, y es que justo lo que energía estás diciendo, suficiente en todo el país para que entonces las operaciones se puedan hacer en Chiapas y en Veracruz y en Oaxaca, ¿no? Fíjate, es que ahorita que lo decías me venía a la mente esta frase que se le atribuye a Zedillo en los 90s que decía, la mejor política industrial es la que no existe. La mejor secretaría de fomento industrial es la secretaría que no existe. Un poco al estilo de Trump, que ahora dice que la Secretaría de Educación, la mejor secretaría es la que no existe. La verdad es que todos los países que han salido, porque los que han salido de la pobreza, y sí importa, no porque la política comercial sea su objetivo, sino porque obviamente el objetivo de desarrollarte no es desarrollarte como por grupitos y decir hemos avanzado muchísimo en el campo, efectivamente, exportamos más que nunca, pero el campo en general vivió un empobrecimiento, no esos pequeños nichos ultraproductivos que se exportan y que son increíbles y que sin embargo dejaron a muchas partes del campo abandonado. Entonces, sí importa el tema de que estemos todos mejor. Tiene una consecuencia. Lo único que importa es eso. Bueno, entonces, yo te decía, los países que lograron ese salto
fueron los que tuvieron una política de fomento industrial y de mercado interno muy fuerte. En México, quienes hicieron la política de comercio pensaban que el fomento a la industria nacional no era una buena idea. Dime tú si no, ¿cuáles fueron los errores que se cometieron en los 90s? ¿O no ves ninguno? No, sí. A ver, dime cuáles. Bueno, obviamente hubo una crisis macroeconómica que nos fue carísimo, pero fue por malos manejos. Sí. ¿Sabes? Pero yo digo en el tema del comercio, o sea, ¿qué no se entendió? Que era, sí está muy bien abrirnos, pero aparte hay que fomentar a la industria en el país, conseguirlos. Sí. ¿Qué fue lo que nos hizo? Bueno, varias cosas. Una cosa, digamos, que es de orden macroeconómico. Cuando tú abres la economía, necesitas volúmenes de inversión muy altos que el país no podía generar porque teníamos una presión demográfica muy fuerte. Entonces, porque tú cuando abres la economía, tu capital existente, un porcentaje se vuelve obsoleto, ¿no? Porque las fábricas que hacían algo se vuelven muy caras. Se vuelven muy caras. Produciendo tienes muy que cerrarlas, ¿no? O se cierran solas. Pero tienes que sustituirlas. Para sustituirlas necesitas un nivel de inversión muy alto. Y si no tienes suficiente ahorro, te genera un déficit de cuenta corriente. Y el déficit de cuenta corriente te genera una crisis de balanza de pagos. Entonces, si tú no manejas bien tu parte macro y la manejamos mal, ¿no? Te genera una situación donde no puedes generar los flujos de inversión que se requieren para poder aprovechar la apertura, para poder corregirte por la apertura y aprovecharla. Entonces, digamos, ese fue un error. El segundo error fue no haber abierto el sector energético en esa época. Eso fue una decisión política que se tomó, porque el presidente Salinas pensaba que no tenía el suficiente capital político para abrir energía y a tener la apertura económica. La razón por la que no se discutió flujos migratorios, en parte era, en el acuerdo, el tratado, era para proteger al sector energético, de no abrir el sector energético. Pero eso fue un error. O sea, las dos cosas tú dices se debieron haber abierto, que es... Podríamos haber tenido un mayor nivel de ambición en materia migratoria. Si hubiéramos trabajadores temporales. Trabajadores temporales o más profesiones en las listas de visas, etcétera. Si hubiéramos tenido a lo mejor un poco mayor disposición a abrir el sector energético. El sector energético lo abrimos básicamente 25 años después de haber puesto a la economía mexicana en una situación de competencia. Pero el problema es que cuando tú tienes... si tú quieres la integración vertical, que es la que te da la derrama importante. Pero dime una cosa, ¿quieres abrir? Es decir, porque en este momento... Y telecomunicaciones, también nos tardamos en abrirlo varios años después. Ahora, dime nada más uno, abrir, o sea, no se produce la energía suficiente y tenemos además el 54% que tiene que producir el Estado, lo cual es un freno. Pero si tú lo abres y luego no llegan las inversiones de todos modos... No, sí llegan. Pues es básicamente lo que han dicho, ¿no? Que se abrieron... Eso no es cierto. O sea, la abriste unos meses y luego la cerraste. No, sí llegan, claro que llegan. De hecho, el gobierno acaba de tener el proceso de 19 empresas. Había una cola larga en CENER de empresas que querían invertir. Entonces, y lo que está haciendo Trump de decirle a las empresas, tú para la inteligencia artificial necesitas muchísima energía, ¿no? Pero yo no te la puedo proveer. O sea, no tenemos la capacidad. Pero haz tú tu empresa al lado de generación de energía. Pero fíjate, si nosotros hubiéramos platicado con la presidenta Claudia Sheinbaum hace un año, le hubiéramos dicho, a ver, México necesita energía 100. O sea, esto en enero de 2025, ¿no? Necesitamos 100. Y ahora, con el mundo que cambió en el último año, con la inteligencia artificial, los centros de datos y con la necesidad de cumplir con la regla de origen, necesitas 200 o 300. O sea, el mundo cambió en el último año a favor de que haya más inversión en energía en México. La pregunta, y lo vamos a acabar haciendo, pero entre más nos tardemos, más vamos a tener, digamos, una menor integración económica en el país. Entonces, es muy difícil generar todos los beneficios cuando no tienes la suficiente infraestructura en los sectores precursores. Por ejemplo, tuvimos en 1995 la crisis financiera económica, que fue tremendamente dura. Nos tuvimos que apretar el cinturón de una manera inusitada, ¿no? Los niveles de inversión en México cayeron muchísimo. Muchísimo. Pero eso implica menos carreteras, menos puertos, menos aeropuertos, etcétera. Y todas esas cosas que en Asia sí se podían hacer,
Porque Asia tenía dos ventajas sobre nosotros, con muy grandes, ¿no? Tres ventajas. Una, la transición demográfica 30 años antes que nosotros. O sea, ahí el bono demográfico se beneficiaron de él en los 70, 60. Y cuando empezaron a crecer muy rápido. Y ahora sufren las consecuencias, ¿no? México las sufrirá en un tiempo. Dos, altísimas tasas de ahorro, de 40-50% del PIB. En México la tasa de ahorro es 20% del PIB. Entonces nos cuesta mucho trabajo invertir más de 20, porque si inviertes más de 20 empiezas a generar un déficit, ¿no? Entonces tienes que financiar del extranjero. Y tercera cosa que hay en Asia. En Asia hay un nivel de competencia feroz. O sea, la gente piensa que el éxito asiático es porque es una economía dirigida por el Partido Comunista Chino. La verdad es... Bueno, y que simplemente debe haber participado, debe haber servido de algo una decisión de desarrollo. Pero la decisión de desarrollo es sobre la infraestructura básica. Las empresas de coches y de electrónicos y de todas las otras cosas surgen en Japón, en Corea, en China, en un ambiente de altísima competencia. Entonces, en México, el problema digamos que la retórica del sector privado en los años 90 era: yo quiero el mercado interno para mí, ¿no? O sea, protégeme del mundo. De las importaciones baratas. Y reserva para mí las compras de gobierno. Entonces, la retórica en contra de la política industrial y en contra del mercado interno era en contra de este sentimiento de que quería la gente cercana al poder y que tenía acceso para la toma de decisiones, reservarse el mercado para ellos mismos, ¿no? Y pero fue excesivo el rechazo a la política industrial. La política industrial exitosa es una política industrial que va a fomentar la inversión en energía y todas sus derivadas, va a fomentar la inversión en logística, que es muy importante, y va a fomentar la inversión en talento. En talento. Y son lecciones muy importantes de aprender. Que no se hizo. Que no se hizo suficiente. Y hay otro error, digamos, de diseño del Tratado de Libre Comercio de América del Norte de los años 90, y es que se subestimó el ingreso de China al mercado mundial. Que entró en 2001. Pero digamos, en 1992, cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio, en la mesa de negociación la palabra China no se pronunció más de una o dos veces. Porque no se percibía erróneamente, ¿no? Porque había cosas erróneamente, que China iba a ser un jugador muy importante. Y luego cuando vino la adhesión de China a la OMC, recordarás muy bien que el último país que aceptó el ingreso de China a la OMC fue México. Porque nos iba a pegar directamente. Porque somos su principal competidor. Pero eso de que seamos su principal competidor te lleva a nuestra participación en la globalización regionalizada. O sea, México, al ser el principal competidor de China, tenemos un papel importante que jugar. Sobre todo si Estados Unidos y China entran en una competencia, como es el caso. Como ya están hoy en día. Pero la competencia entre Estados Unidos y China hoy en día es una competencia tecnológica. Entonces, si nosotros queremos realmente subirnos a ese ring del desarrollo tecnológico, necesitamos enfatizar las capacidades que requiere el país de competir tecnológicamente. O sea, el TLC y el TEMEC tuvieron 4 fases. Fase 1, manufactura, de un éxito tremendo, con poca integración, por las razones que explicamos. Segunda fase, agricultura, un éxito tremendo, ¿no? Porque hemos venido sustituyendo a California en la alimentación de Estados Unidos. Tercera fase, después del TEMEC, un poco digital. Pero la cuarta fase es el desarrollo tecnológico en la integración de las cadenas productivas en América del Norte. Entonces, la pregunta que tiene que hacerse México, el gobierno mexicano tiene hoy una oportunidad histórica de realmente tener una política industrial distinta. Y Donald Trump se le está ofreciendo en bandeja si sabemos aprovecharlo. A ver, déjame, ¿qué reventó al mundo de la globalización sin restricción de regiones? Que es en la que, digamos, estaban los 90s y demás. ¿Lo revienta Trump ahora o Trump simplemente acaba de darle un golpe a algo que ya se venía perfilando y que tiene que ver con la entrada de China? Porque en realidad metiste a un competidor que no respetaba nada, porque además era puro dumping. Todavía hoy vemos lo que está pasando en el centro de la ciudad, estas cosas regaladas, que es obviamente un exceso de producción de China que manda regalado al mundo prácticamente, revienta las industrias nacionales.
Lo que te iba a decir es, ¿qué reventó la globalización? ¿La reventó Trump? Yo creo que ya es el último golpe. Fue China, fue haber aceptado así a China y aceptar, digamos, esto que fue, porque durante un tiempo, aunque los salarios no aumentaban, la gente consumía, tenía más acceso a bienes porque eran más baratos y eso tuvo que ver China. Y entonces te tranquilizaba la situación y en realidad no estabas respondiéndole a la gente, no estabas haciendo que ganara más dinero, que tuviera una vida más digna. Lo que estabas haciendo es que tuvieran productos chinos más baratos y daban la impresión de que tenían más cosas. Pero entre China, la pandemia, que fue impresionante, porque la pandemia dejó ver la debilidad y la vulnerabilidad de los países en esta globalización así. Y luego llega Trump. Digamos, ¿son las 3 campanazos o ves muchos más? Bueno, no, creo que son esos 3, ¿no? O sea, el reto de China es un reto muy amplio. En la fase de hoy es un reto por el liderazgo tecnológico. O sea, lo que preocupa profundamente a Estados Unidos es el liderazgo tecnológico de China. O sea, que Estados Unidos se quede detrás. Y pues hay que ponerse las pilas para que eso no suceda, ¿no? Porque los chinos tienen virtudes muy importantes. El gobierno chino tiene el enorme reto de que se puede volver un país viejo pobre. Y la única manera de evitar eso... Esto por lo demográfico también. Porque ya... Es que la demografía es la principal variable que explica todos estos movimientos, ¿no? Entonces, para evitar eso, hicieron su plan 2025 del gran salto tecnológico, ¿no? A diferencia de Mao Zedong, que hizo el gran salto hacia adelante, Xi Jinping hizo el gran salto tecnológico de China, que es transformar a la economía china en un laboratorio de desarrollo tecnológico de primer mundo, o mejor que el primer mundo, para lograr subir los niveles de productividad e ingreso antes de que envejeciera demasiado rápido. Porque todavía pesa mucho la mano de obra como elemento en China. Correcto, pero o sea, China va a perder en los próximos 20 años 100 millones de personas. La competencia con China es uno de los factores, efectivamente. La falta de liderazgo en materia comercial y la dependencia en Estados Unidos de la composición del colegio electoral es otra que es muy importante. ¿Por qué? Porque piensa que necesita el medio oeste de Estados Unidos, porque hay 3 estados de los 6 que son columpio que están en esa tesitura. Es decir, esos estados que son de los que más han sufrido por la deslocalización son los que tienen un peso proporcional más fuerte en las elecciones del presidente de Estados Unidos. Y eso es lo que tú dices. Hay un problema que es esos perdedores, porque sí hay perdedores del Tratado de Libre Comercio. Los perdedores en Estados Unidos resulta que por el colegio electoral en el que se elige al presidente tienen una influencia decisiva. Tienen una sobrerepresentación, porque de los 6 estados hay 3 que son Pensilvania, Wisconsin y Michigan, que deciden la elección, sobre todo Pensilvania. Bueno, regresando nada más para terminar con el tema de... Tú te veo optimista. Te veo optimista porque me acabas de decir, desde el punto de vista de la realidad, tenemos de nuestro favor, si es que lo que queremos es seguir con el tratado, y que sí, parece haber una unanimidad al respecto. Entonces, está la realidad de nuestro lado y además está el peso de muchos intereses en Estados Unidos que son los que realmente se van a manifestar a favor del tratado, más allá de lo que el gobierno mexicano haga de cabildeo o no cabildeo. El cabildeo va a ocurrir allá y está a favor del tratado. Cierto. Entonces... Pero yo te digo, el 60% de probabilidad es que no tengamos una revisión exitosa. Que lleguemos a julio. Por motivos políticos. Porque Trump va a querer probablemente decir, oye, ¿sabes qué? Mejor que siga la incertidumbre y hacemos otra revisión el año que entra. Pero de ahí a salirse... Incertidumbre, si todos los especialistas deben estar leyendo lo mismo que tú... No, la incertidumbre de los aranceles. Lo que tú estás diciendo es, sin necesidad de llegar al tema de la revisión, si se arreglan una serie de negociaciones que sí están en curso sobre qué entra en los aranceles y qué no, si esas 2 batallas se ganan, es decir, si México queda en una posición muy privilegiada respecto al resto del mundo porque al estar dentro del tratado, digamos, no se le aplica a los productos nacionales integrados, como dices tú, en América del Norte, eso significaría que ahí habría más inversiones. Entonces, la batalla importante está más bien ahí, menos que en la revisión. 100%. Pues bueno, vamos a estar pendientes. Pero bueno, yo creo que para que sume 100,
O sea, hay 15% de probabilidad de que haya una cirugía mayor y nos vayamos bilateral, ¿no? 60 de que 60 de que lleguemos a la revisión y que lo pateen para adelante. Y 25% de que nos arreglemos en aranceles. Y entonces la revisión es un detalle, porque la revisión va a ser solamente, bueno, un detalle sobre las posibles violaciones de México y Canadá. ¿Y cuándo vamos a saber lo de los aranceles y si estas discusiones pues depende del sistema político interno de Estados Unidos. Es una cosa el año de campaña, imagínate. Sí, y una campaña electoral. Pero la campaña electoral también te puede ayudar, porque la principal discusión de esa campaña electoral es la asequibilidad. Sí, es decir, que hoy en día lo más importante es que sean baratas las porque cosas. en Estados Unidos está muy caro. Entonces, si tú, ¿por qué quitó en 2 días los aranceles con México cuando puso la YEPA? Pues porque se le encarecía el supermercado al consumidor americano. Pues esa es la razón. No porque es una visión más optimista de lo que se respira, digamos, que es hacerme menos ruido a los gritos de Trump. Claro que en medio de esto pueden pasar muchas cosas, pero hacerle menos ruido a los gritos y ver más qué es lo que viene, como lo que decías, en esta digamos, esto que le hicieron llegar a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, cuando hizo esta consulta, lo que le llegó fue una mayoría abrumadora de comentarios a favor del tratado. Yo creo que es casi seguro que el tratado continúe, a menos de que haya alguna línea roja con respecto a Cuba, con respecto a una intervención militar aquí en México, un pleito con Canadá brutal. Pero si no, la realidad se va a imponer. Pues te agradezco muchísimo. Platicamos al final del año, Luis, a ver qué pasó. La pregunta más importante no es tanto esa. La pregunta más importante es qué tanto México está dispuesto a tomar las decisiones internas para aprovechar las ventajas que hoy tenemos estructuralmente, que se parecen un poco a las que tenían los países asiáticos hace 30 años. Pues ojalá así sea. ¿Qué te puedo decir? Te agradezco muchísimo, Luis. Encantado, y lo platicamos ya que las probabilidades se hayan vuelto realidad. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y ya lo saben. Suscríbanse, comenten y compartan. Nos vemos en el próximo episodio de Hablemos, un producto de Nemas Podcast.